A ver, pensemos en esto. Si un movimiento empieza a tener éxito y a crecer más allá de sus fronteras, ¿cómo se decide quién pertenece y quién no? Esa es la pregunta clave que vamos a tratar hoy. Bienvenidos a nuestro análisis número 22, Ley y Universalidad. Y este tema nos mete de lleno en uno de los conflictos, de los más determinantes en la historia de este movimiento. Todo arranca aquí. El movimiento empieza a expandirse, a llegar a comunidades no judías, y de repente salta una pregunta que es imposible de esquivar. ¿Qué significa ahora ser parte de este grupo? La identidad misma del movimiento entra en crisis. Para entender la dimensión del problema, primero hay que entender lo que significaba la ley Evers. Ojo, no era solo un conjunto de reglas. Para nada. Durante siglos fue el corazón, el eje de la identidad. Era, por así decirlo, el sistema operativo que definía toda la vida comunitaria. Y en la práctica, su función era total. La ley marcaba las costumbres del día a día, desde la comida hasta las fiestas. Definía los límites, dejando clarísimo quién estaba dentro y quién fuera. Y, por supuesto, organizaba a toda la comunidad. Era el pilar que lo sostenía todo. Y entonces llega el cambio. Empiezan a unirse personas de orígenes culturales súper distintos, gente que no creció con estas normas. Y claro, esto lo sacude todo, porque ese sistema operativo del que hablábamos ya no es universal para todos los miembros. Y aquí es donde explota la pregunta del millón, el gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Se les exige a los recién llegados que adopten, de la A a la Z, toda la estructura y las costumbres de siempre? ¿O es posible pertenecer de una manera nueva sin tener que asumir cada detalle de la historia del grupo original? Y que quede muy claro, esto no fue un debate menor, una discusión teórica. No, fue algo absolutamente decisivo. La respuesta iba a determinar el futuro y la forma misma del movimiento para siempre. Era, sin duda, un punto de no retorno. Básicamente, había dos grandes caminos sobre la mesa. Por un lado, el de la continuidad. O sea, si la ley seguía siendo un requisito indispensable, la idea de ser un movimiento universal se veía muy limitada. Y por otro lado, el camino del cambio. Si se redefinía la pertenencia, la identidad misma del grupo se transformaría en algo completamente nuevo. Y la solución no fue mágica, no apareció de un día para otro, para nada. Los textos históricos nos muestran que fue un proceso largo y bastante complicado. Hubo discusiones intensísimas, reuniones comunitarias, un montón de cartas que iban y venían entre los grupos y a veces solo se lograban acuerdos parciales. Fue un debate muy vivo, muy real. Y es justo ahí, en medio de todo ese debate y esa tensión, que ocurre el gran giro. Es en esta encrucijada donde el movimiento, fundamentalmente, se transforma. Si lo vemos en perspectiva, el proceso es bastante claro. El movimiento arranca como un grupo localizado dentro del judaísmo. Después, a través de este debate tan fuerte, redefine lo que significa pertenecer. Y finalmente, evoluciona hasta convertirse en una comunidad transregional con una identidad propia, ya distinta de sus orígenes. Y esta es la idea clave con la que debemos quedarnos, esa tensión entre mantener la continuidad con el pasado y a la vez adaptarse al cambio no es algo que desaparece. Al contrario, se convierte en una característica permanente que va a marcar todo el desarrollo futuro del movimiento. Con la resolución de este conflicto tan importante, podemos decir que se cierra la etapa narrativa central. El arco principal de la historia que veníamos siguiendo llega a su fin. Pero ojo, la cosa no termina aquí. En nuestro próximo análisis, el VIP 23, Escritura y Transmisión, vamos a dar un giro. Dejamos de ver la historia en sí para empezar a analizar algo fascinante. ¿Cómo fue que toda esta historia llegó a ponerse por escrito? No se lo pierdan.